A inicios de cuarentena, YouTube empezó a recomendar estas canciones un tanto curiosas. Canciones con ediciones de Bart M. Realmente no le di mucha importancia porque, bueno, es algo que se ve todos los días. Pero ahora, después de casi un año, casi 2 años, YouTube me trae esto. Ya no solo eran ediciones con Bart Simpson y las mismas 5 canciones de XXXTentacion. Ahora parece ser toda una subcultura con millones de vistas en YouTube, pero aún más en TikTok. Y es que estoy hablando de nada más y nada menos que el Slowed más Reverb. Sinceramente no tenía mucha idea de lo que se trataba esto, y es que hasta parece tonto preguntarse qué es cuando el mismo nombre te está diciendo qué es. Slowed más Reverb, ralentizado y reverberación. Pero hoy su servidor Cabeza de TV le dará la suficiente importancia a una moda de TikTok y les explicará qué es, cuál es su origen y por qué a las personas les gusta escuchar una canción más lenta de lo que es originalmente, para así tratar de entender el Slowed más Reverb. El Slowed más Reverb es lo que actualmente se ha convertido en una estética dentro de TikTok, teniendo más de 1300 millones de vistas y otros millones de videos hechos con alguna versión ralentizada. Como lo dice el mismo nombre, lo que hace el Slowed más Reverb es ralentizar una canción casi siempre al 90 o 80% de la velocidad original de la canción, para luego añadirle el reverb, que esto es como un efecto de eco o algo así. Añades esta combinación a una canción ya existente y listo, ahora tienes una canción que en algún futuro tendrá 50 millones de visitas. Pero entonces, ¿por qué a las personas les gusta escuchar este tipo de canciones? Digo, si solo le baja la velocidad a una canción ya existente, no es como si cambiara mucho. ¿O sí? Al momento de hacer canciones se debe que tomar en cuenta muchas cosas, y una de las más importantes es el BPM, que esto marca lo que sería el ritmo de la canción. Y para cada tipo de canción se utiliza diferente BPM. Por ejemplo, para el rap, usualmente se utiliza 75 BPM. Hoy vengo a hablar de los Para la cumbia 90. Y para el heavy metal de 140 en adelante. Esperen. Entonces, según esto, algunas canciones tendrán el mismo BPM. Lo que significa que puedo... El BPM es crucial a la hora de lo que quieras transmitir con la canción. Digo, no vas a hacer música lenta como para una música de antro, y al revés. Entonces, al hacer una canción con un BPM lento, esta naturalmente va a quedar algo tranquila, relajante o triste, melancólico y nostálgico. Entonces, al hacer esto con canciones que son algo movidas y energéticas, que generalmente quisieras bailar, las cosas cambian y se notan. De darte ánimos y ganas de bailar, a estar acostado a medianoche, solo, recordando los buenos tiempos que pasaste con tus amigos y familia, escuchando esa misma canción. También no solo existe el Slowed más Reverb, sino que a partir de esta se fueron creando diferentes versiones que, si bien sí son muy parecidas, cada una de ellas agrega algo diferente a la mezcla. Por ejemplo, tenemos a... o la más popular en tiene su contrario, que hace exactamente lo mismo, pero al revés.
Así también se le pueden añadir extras como lo sería la lluvia de fondo, o que sea 8D, o que parezca que estás en un baño. De hecho, esta técnica no es muy complicada. Literalmente puedes hacerla desde tu celular con 1 GB de RAM. Hasta hay una página para hacer Slow with My Reverb. Y es por esto que hay un sinfín de este tipo de canciones. Busca tu canción favorita en versión Slowed y te aseguro que va a existir. O si no, pronto lo hará. Llegando a un punto en el que ya no se toman muy en serio esto, de pasar a hacer música con el propósito de darle un doble significado y encontrar una nostalgia en ella, a hacerlo nomás porque sí. Aunque suene completamente mal, porque lo que realmente importa es que en el título diga Slow with My Reverb, Aesthetic, para chicos bisexuales. ¿Por qué? Fue a mediados del 2017 cuando varias canciones fueron subidas al canal de DJ Slater, canal que de hecho actualmente está eliminado por problemas con los derechos de autor, quien por inspiración y por gusto personal empezó a hacer remezclas de algunas canciones añadiéndoles un gif de algún anime ochentero, quedando así el Slow with My Reverb que conocemos. Empezó durante el año del 2017 subiendo varias canciones con este estilo, pero no fue hasta el verano del 2020 cuando dio el boom junto con toda la música Slow with My Reverb. Por todos lados encontrabas estas canciones, no había red social a la que fueras y no encontraras un TikTok de una morra bailando con una canción de Slow with My Reverb de fondo. Pero el verdadero origen de este estilo no se queda en que DJ Slater se le ocurrió bajarle el ritmo y ponerle reverb a una canción, sino que este mismo se inspiró de lo que ocurrió hace décadas atrás, y que fue un antes y un después en la música del hip hop. Así es, estoy hablando del... Robert E.R. Davis Jr., o mejor conocido como DJ Screw, creó a finales de los 80 e inicios de los 90 lo que sería algo totalmente nuevo en el hip hop, mientras estaba en su pequeño estudio en Houston, Texas. Chop and Screw It consistía en esto que ya conocemos, remezclar música para hacerla un poco más relajante, más oscura y siniestra, lo cual para aquellas fechas era algo innovador, ya que de pasar de canciones que sonaban así, ahora sonarían así. Las personas se sentían representadas con este nuevo ritmo. Cada día más y más música de este estilo salía, y se terminó de popularizar de tal manera que se convirtió en un fenómeno mundial en la música. Fue ahí donde la música del hip hop daría un salto a la psicodelia. Pero luego pasaría lo inevitable. A los 29 años, DJ Screw fue encontrado muerto en su estudio por una sobredosis de codeína en los 2000. El legado de DJ Screw fue de los más influyentes en la música de hip hop, inspirando no solo a uno, sino a miles de artistas durante los años, que para poner un ejemplo actual, estaría Travis Scott. Pero entonces, después de haber hablado todo esto, ¿qué es realmente el Slow with My Reverb? ¿Es una moda de TikTok? ¿Una versión light de Chop and Screw It? ¿Un simple meme? Sinceramente, antes de ponerme a investigar pensé que solo era otra moda de TikTok toda rara. Pero si te pones a escuchar alguna de estas canciones, pues, hey, no está nada mal. Ignorando el hecho de que, sí, está muy sobreexplotado, llegando a un punto de que le ponen el slowed a cualquier canción que se les pase por enfrente, haciendo que salgan cosas no muy agradables. Algunas son buenas y algunas otras muy malas. Soy el Isidor, nos vemos hasta la próxima transmisión.